En el país del viento, Proyecto R, para resistir. Nosotres, les otres. Quinta temporada. ¿Cómo no íbamos a arrancar de esta manera, Nosotres, lesotres? ¿Cómo estás? Esto es una producción de Proyecto R. Nos escuchás en nuestro sitio www.proyector.com.ar. Nosotres, lesotres, radio podcast. Estamos en Spotify, Proyecto R Podcast. Estamos en el canal de YouTube de Proyecto R. Mi nombre es Belén Echeverry, estoy en los micrófonos, en la operación técnica, en los controles, en la consola, en la puesta en el aire y en red de Nosotres, lesotres, la araña Juliana Álvarez. Europa, ni estudiar en la universidad. En la producción Marcela Gallardo. Nobleza, En las redes sociales La Piti Martínez. opresión, no vive para que alguien te pueda. Es un día de lluvia en Bariloche y así estamos arrancando. Hoy en este episodio, en un ratito nada más, Bariloche, la postal que no entra, no, la ciudad que no entra en la postal, una mirada de Laura Croft a propósito del aniversario de la ciudad, del último 3 de mayo. Eso tenemos en este episodio. También vamos a escuchar a Emilia Racciati. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especialista en cultura popular y masiva. Escribe para distintas revistas porteñas, trabaja como productora en EVA TV, un canal de streaming. Colabora en el programa Siempre Soy de Toñetti, que el programa que hace todas las mañanas en la radio de las madres. Una lectura imperdible de El Eternauta. Además, en este episodio de Nosotres Lesotres, la historia sonora de un libro que cuenta la vida de un cura mapuche, militante, peronista y de Boca. Nuestras historias. Nosotres lesotres. De mayo, un año de la masacre en Barracas, un barrio porteño de la ciudad de Buenos Aires. Un hombre prendió fuego a 4 lesbianas. Vamos a estar hablando con una activista, integrante de Lesbianes y Lesbianas Autoconvocados, a propósito de la jornada hoy de memoria y de reclamo de justicia por Pamela Cobas, por Mercedes Figueroa y Andrea Amarante. El 6 de mayo del año 2024, justo Fernando Barrientos irrumpió en la habitación de estas mujeres en un hotel, en el Hotel Canarias de la ciudad de Buenos Aires, y lanzó una molotov en la cama de la habitación en la que vivían Pamela Cobas, Mercedes Figueroa y Andrea Amarante. Una de ellas sobrevivió, Sofía. Las 4 habían denunciado amenazas y agravios previos. No olvidamos, seguimos sosteniendo la memoria y el reclamo de justicia a un año del triple lesbicidio en la ciudad de Buenos Aires. Somos otres porque somos tortas. Nosotres, lesotres.
Ahora sí, compartimos la primera nota sonora de este episodio. Escuchamos a Laura Croft. Ella es docente, investigadora, antropóloga, trabaja en CONICET y en la Universidad Nacional de Río Negro. Identidades sociales y desigualdades en Bariloche, la ciudad que no entra en la postal. Recordemos que cuando hablamos de identidades sociales, de lo que estamos hablando es de un orden que distingue a unos de otros, un orden que no es natural, sino que es un efecto de relaciones sociales que van sedimentando a lo largo de la historia y que está basado en relaciones de poder. Por lo tanto, esas identidades sociales en general están en una relación asimétrica unas de otras. Y siempre hay un nosotros que se convierte en el parámetro a partir del cual se define a los otros. Laura Croft, antropóloga del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro. Y cuando desde esta perspectiva pensamos en Bariloche, hay dos grandes metáforas que a lo largo de la historia han ido organizando esas identidades en términos globales. La primera metáfora es la de pensar a Bariloche como la Suiza argentina, que está fuertemente fundamentada en publicaciones de la década del 60, que todavía tienen vigencia en el presente, que uno las encuentra en las librerías. La segunda de las metáforas es la de pensar a Bariloche como una ciudad que tiene dos caras. Y para que esa metáfora se empiece a instalar en el imaginario público, tenemos que desplazarnos 2 décadas, tenemos que irnos a la década de 1980. Entonces, para pensar en esa metáfora, las primeras fuentes que uno puede encontrar son publicaciones y películas que empezaron a aparecer en los 80 y en los 90, y también discursos mediáticos y discursos políticos. El contexto de los 80 en el que empieza a aparecer esta imagen es el de la recuperación de la democracia. Entonces estábamos recuperando la democracia, recuperando las instituciones democráticas, y paralelamente estábamos como sociedad poniendo en cuestión los discursos conservadores y sobre todo los discursos autoritarios que sustentaban el orden dictatorial del cual estábamos saliendo. Entonces, en referencia a cómo pensar la realidad de Bariloche, se produce una operación que reestructura el mapa de identidades que instala la Suiza argentina, que era muy compatible con la perspectiva autoritaria, dictatorial que venía gobernando hasta ese momento. Recordando un poco, el mapa de identidades que instala la Suiza argentina es la idea de pensar que la historia de la ciudad está centrada en pioneros heroicos, siempre de origen norteamericano o inglés, indios salvajes que siempre están en vías de extinción y que nunca tienen nombre, y chilotes inmorales e invasores, ¿no? Esa es la construcción que instala la metáfora de la Suiza argentina. Entonces, a la salida de la dictadura empieza a haber una operación que reestructura ese mapa y construye 2 grandes identidades, una cara blanca y una cara oscura. Hablemos primero entonces de la cara blanca. La cara blanca lo que hace es poner en cuestión la construcción de los pioneros de la Suiza argentina. Vayámonos a 1987, año en el que se estrena Juan como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría, que es una película centrada en una investigación periodística alrededor del secuestro y desaparición del estudiante Juan Herman, el 16 de julio de 1977 en Bariloche. En esa película lo que se hace, entre otras cosas, no es una película fundamental que el que no la vio, le recomiendo ya a la audiencia que la busque, la encuentre y la mire. Lo que hace en esa película es poner en evidencia la complicidad de la comunidad empresaria, comerciante, hotelera con la dictadura. Y el símbolo de esa complicidad es el intendente Osmar Barberis, que era un empresario hotelero que fue nombrado intendente por la dictadura y que estaba completamente articulado con esos intereses y que fue un encubridor del secuestro de Juan Herman. Aparece el propio Osmar Barberis en esa película hablando y transpirando cuando su interlocutor le pregunta por Juan Herman. Entonces, ahí hay una primera crítica a la cara blanca, ¿no? Después, si nos vamos a 1991, se publica el libro El pintor de la Suiza argentina, de Esteban Buch. Ese libro, entre otras cosas, lo que hace es poner en evidencia la presencia nazi en Bariloche, de la migración nazi de la posguerra, y las lógicas
que de esa presencia perduran. Lo que hace el libro es reconstruir la figura del pintor Ton Maes, que era nazi, que vivió en Bariloche, y toda la red de relaciones que le permitió estar en Bariloche, y también las lógicas de sentido común que le permitieron estar en esta ciudad. Les voy a leer un fragmento de ese libro del pintor de la Suiza argentina, de Esteban Buch. Dice: los que llegaron después de la guerra fueron a engrosar, o en algunos casos a construir, estas prósperas colectividades europeas. Los compatriotas se encontraron o se reencontraron en circunstancias más calmas que las de antes del viaje. Muchos, no todos, de ninguna manera todos, compartieron evocaciones, prepararon platos típicos, vistieron a sus hijos con los trajes folclóricos de un pasado más mítico que concreto, recrearon danzas y cantos, enseñaron con celo el idioma natal y a menudo insultaron por lo bajo a los gobiernos de sus respectivos países allende el océano. Un día juntaron todo eso y lo convirtieron en un acontecimiento turístico, la fiesta de las colectividades europeas, uno de los principales eventos promocionales de la ciudad. Durante algún tiempo, cuando el asunto se llamaba Fiesta de las Colectividades Extranjeras, toleraron la presencia de los chilenos entre las rubias trenzas de sus hijas. Un día decidieron que no tenían nada contra los chilenos, pero que la idiosincrasia era diferente y que después de todo los chilenos se emborrachaban demasiado. Los trasandinos fueron a dar a la fiesta de las colectividades latinoamericanas y cada cosa encontró su lugar. ¿Qué es lo que hace Esteban Buch en este fragmento? Pone en evidencia las prácticas discriminatorias de esa cara blanca. En 1995 detienen al oficial de la CSS, Erich Priebke. Y ahí... 1995. Y ahí empiezan las críticas mediáticas al encubrimiento. En esa época decía por la radio el periodista Luis Baigorria, este es un periodista de radio que tenía un programa de mucha audiencia en esa época, decía en uno de sus programas: una brisa escandalosa acaricia la ciudad-pueblo, sin que esta vez haya podido ocultar la mugrecita debajo de las uñas, que siempre estuvo hábilmente disimulada por generosos y coloridos esmaltes. Se necesitaba que un periodista norteamericano acosara al nazi Priebke en la calle para que el tema rebasara los controles domésticos de ocultamiento y se instalara en los grandes medios nacionales e internacionales. Por las fisuras abiertas por la información aparecen casi sin querer los rasgos que han sido permanentemente utilizados para absurdas justificaciones, para la impunidad cómplice, para diseñar la imagen de un tipo de barilochense hecha a semejanza de la venerada aldea europea con la que muchos soñaron. En relación entonces a la detención de Priebke y a toda esta cuestión es que en 2006 se estrena Pacto de Silencio, de Carlos Echeverría, otra película que también les recomiendo mirar, donde se profundiza esta línea argumentativa, esta crítica a las lógicas ideológicas y a las prácticas discriminatorias de la cara blanca. Ahora, ¿qué pasa con la cara oscura? ¿Qué es la cara oscura en este esquema? La cara oscura es la víctima y se construye desde el lugar de la víctima, porque se define por los efectos de la acción de la otra cara. Y en ese sentido es una imagen que le otorga capacidad de agencia a la cara blanca. Y en eso reproduce un poco algo de la lógica anterior. En la película Juan, como si nada hubiera sucedido, dice en un momento el protagonista: al buscar a Juan, descubro mi ciudad, la redescubro. Juan, de pequeño, acompañaba a su padre en las visitas médicas. Así conoció la otra parte de Bariloche, no la Suiza argentina que aparece en las postales, no. La parte del pobrerío, oscura, oculta, olvidada. El Alto la llaman. Allí por donde no pasa ningún ómnibus de turismo, donde vive el cabecita negra, el mapuche, separados de la ciudad blanca europea. Entonces es una mirada que es muy hábil para criticar las lógicas de la cara blanca, pero que sin embargo mira a la cara oscura desde la perspectiva de la dominación. Entonces nos deja abierta la pregunta por la resistencia, por la agencia, por
las historias protagonizadas por esos actores, ¿no? Y esta representación de la cara blanca y la cara oscura tiene un correlato espacial. Cada cara ocupa un lugar delimitado dentro de la ciudad. Entonces tenemos lo mismo, en este fragmento se ve, ¿no? ¿Dónde está la cara oscura? En el Alto. Y eso es un croquis de uso cotidiano que está basado en un criterio socioeconómico también racializado, porque una es blanca y la otra es oscura, ¿no? En el centro viene a ser la postal para el turismo y también el lugar de trabajo. Los kilómetros, el lugar de la clase media alta blanca. Y el Alto, el pobrerío, el lugar del mapuche, del chileno, del oscuro. Entonces, es un esquema que nosotros que vivimos acá lo reconocemos como un esquema que muchas veces se usa en los medios de comunicación para explicar los conflictos sociales, que está muy sedimentado en el sentido común y que nos ordena un poco la manera de manejarnos. Fíjate que, si bien es una lógica hegemónica, empiezan a aparecer algunas cosas que ya no cierran dentro de esta representación, pero que todavía no logran impugnarla del todo. Por ejemplo, nos aparece un sector de la ciudad que no sabemos muy bien cómo clasificar, que es el este. ¿Qué es el este? ¿Quién vive en el este? No sabemos, todavía no hay una lógica que produzca sentido en torno a eso, ¿no? Todavía no está incorporado en una metáfora, sin embargo ya está construido como lugar. Entonces estamos como... Siempre son cosas que están permanentemente siendo revisadas. Los kilómetros, sí, los kilómetros es el lugar de la clase media, ¿no? Lo que no se ve en los kilómetros es heterogeneidad. Es como si fuera habitado por una sola cara, por una sola realidad. Ahora, ha habido algunas impugnaciones a la metáfora de las dos caras. Por ejemplo, ya desde los mismos 80, y uno lo ve mucho en el proceso político de construcción de las juntas vecinales, empezaron a presentarse identidades fundadas en la idea de los barrios del Alto. ¿Qué quiere decir? Bueno, el Alto no es una sola cosa. En el Alto hay muchas identidades barriales que incluso muchas veces están en conflicto entre sí. Digo, se empieza a introducir dentro de la idea del Alto cierta diversidad. Las disputas de las juntas vecinales a fines de la dictadura fueron muy fuertes para imponer las identidades barriales, porque la dictadura tenía una política de crear grandes sectores y las juntas vecinales hicieron una fuerte disputa para instalar barrios, no sectores, barrios, con trayectorias propias de organización. Entonces, esas identidades barriales en un principio reflejaban distintas historias de constitución. Algunos barrios se originaron por tomas, otros por reasentamientos de otras tomas, otros por loteos de propiedad privada, otros por planes de vivienda. Y esa forma de constitución marca trayectorias diferentes de sus pobladores. Y además han tenido diferentes formas de organización. Sin embargo, vos fíjate que cuando uno dice los barrios, nadie piensa en los kilómetros. Los barrios son los barrios dentro del Alto. En ese sentido se introduce cierta heterogeneidad en una de las caras, pero se sigue pensando como una de las caras. Y nos falta también pensar o empezar a instalar discursos de la heterogeneidad en otros espacios. Incluso patear el tablero sobre ese croquis con el que todos nos manejamos. Laura Croft, antropóloga del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro. Camol fungein feumeu mapuchin elutainchin. Somos otros porque somos mapuche. Nosotres, les otres. Pinchin ta kakeru chengein. Sumate a la comunidad de Proyecto R. Necesitamos que nos acompañes para sostenernos en el aire. Ingresá a proyector.com.ar y busca comunidad. Vamos con el aguante. Somos otres porque somos putos. Nosotres, les otres.
Nosotres, lesotres. Somos otres porque somos niñes. Hay personas que no se pueden contar con una sola voz, que no caben en una palabra, que no caben en una biografía. Hay personas que se vuelven comunidad, historia, memoria colectiva. Juvenal, el negro Kurrulev, un cura, un militante, un mapuche, un peronista, un bicho raro, una osadía. Desde que el negro, antes de que el negro muriera, cuando ya se sabía que no podía ser muy lejano la partida, empecé a juntar sus dichos preferidos. Esos bien, todos, ¿no? Los que me acordaba, pero sobre todo los más disruptivos y los que la gente repetía y se acordaba. Y entonces ahí pensé en algo que fuera entre divertido y profundo, ¿no? Graciela Belli, militante cristiana y peronista, referente social en Bariloche, compañera de andanzas del cura Kurrulev, fundadora, junto a Juvenal, de la Fundación Gente Nueva. Empezó el libro sola, como se empieza el duelo, como se empieza una pelea. Pero después llegó el silencio. El país empezaba también una etapa dura. Ella empezó a tener más cuidados. El libro quedó quieto hasta que apareció Adriana. Y Adriana llegó con gran parte del trabajo hecho, por suerte, a partir de esas frases que Graciela había ido seleccionando. Habían armado encuentros, mesas de trabajo, reflexionando a partir de esas frases, convocando a gente que había trabajado con él, que lo conocía del barrio, de las escuelas, de las distintas instancias en las que participaba todo el proyecto. Y empezaron a surgir reflexiones, testimonios. Adriana Raíces es docente, profesora de letras y escritora. Así que cuando yo llegué, en realidad me recibieron con un montón de cajas enormes llenas de papeles y de fotos y de transcripciones, a ordenar, si se quiere, a poner alguna lógica a todo ese enorme rompecabezas de cosas. Pero no querían hacer una simple biografía, no querían un homenaje lineal, querían armar un libro colectivo, con el negro y con la gente que pensó con él. Creo que lo más difícil fue descubrir qué forma queríamos darle, ¿no? Cómo queríamos, porque no se trataba tampoco de hacer un listado de dichos de la gente, ¿no? De testimonios y nada más, sino que pudiéramos combinar lo anecdótico con la reflexión, con la contextualización. Para nosotras era muy importante que quien leyera el libro entendiera también qué pasaba en ese momento, pero también qué había pasado antes en la historia de ese Bariloche que vamos contando mientras contamos la historia del negro y de la gente que laburó con él. No sé, yo lo que quería era no serle infiel al negro, ni sobre todo no serle infiel en lo profundo, ¿no? Porque el negro decía que el cristiano es mucha cháchara, tiene mucha cháchara, pero a él le enojaba mucho que habláramos en nombre de la gente. Y un día apareció una frase, una de esas que el negro repetía, una de esas que te acomodan por dentro. Soy muy rezongona y muy enojona en referencia a por qué las cosas no pasan bien de entrada. El negro diría, déjate de joder, viví la vida, si todos los tiempos merecen ser vividos. Juvenal Kurrulev nació mapuche y fue huérfano. Eligió ser cura, pero sin clericalismos. Era peronista y de Boca, un militante, un tipo que no se callaba. Él fue 2 o 3 veces a Europa, llevado por un cura que vivía en Villa Langostura, y el negro decía, acá voy, Tarzán y la monachita. Tarzán y la monachita. Y eso escondía algo que yo no sé si lo superó como realidad de que no me importa que me discriminen. Yo sé que
que no era fácil de discriminarlo, así porque no se callaba la boca, porque tenía cosas claras, pero también sé que sufrió la discriminación. Fue un cura convencido de que tenía que ser cura, porque bueno, fue un bicho raro. Juvenal fue un cura que eligió una manera de llevar adelante su vocación de una manera incómoda para sí mismo y para la iglesia, ¿no? O para cierta iglesia, por lo menos. A pesar del respeto que tuviera por esa institución, sino que iglesia somos todos, hasta los agnósticos como yo, que terminan escribiendo un libro sobre un cura. El negro ayudó a sembrar una comunidad en Bariloche. Llegó a la ciudad escapando de los tiros del terrorismo de Estado y sembró una organización que motoriza 10 proyectos educativos entre escuelas, talleres de oficios, jardines de infantes. Hasta hay un centro cultural en el barrio Virgen Misionera. Pero sobre todo sembró una forma de estar en el mundo, meterse en líos, hacer algo con lo que pasa. Para mí es una lucha, el librito es mi lucha personal o colectiva con un montón de gente, de no aceptar la crueldad, ¿viste? Quisiera que el librito se leyera como un anuncio de tiempos nuevos, ¿no? De cielos nuevos y tierras nuevas. Juvenal, el negro, Kurrulev, fue un tipo con convicciones profundas, preguntas incómodas y una vida compartida con muchos. Porque, como solía también andar diciendo, cuando se comparte, alcanza y sobra. Todos los tiempos merecen ser vividos. Juvenal Kurrulev, La osadía de lo comunitario, de Graciela Belli y Adriana Raíces. Producción general, Federico Ingaramo. Editado por la Fundación Gente Nueva, impreso en Letter Imprenta de Eugenio Lettieri. Lo conseguís en librerías de Bariloche y muy pronto en internet. Nuestras historias. Nosotres lesotres. Bueno, qué linda producción de Proyecto R compartida con nosotros lesotres en este episodio. El libro Todos los tiempos merecen ser vividos, Juvenal Kurrulev, La osadía de lo comunitario. Como escuchaste recién, lo conseguís en librerías de la ciudad y muy pronto en internet. Vamos a estar hablando hoy con Gabriela Acosta, integrante de Lesbianas Autoconvocadas, a propósito del año de la masacre de Barracas, del año del triple lesbicidio en la ciudad de Buenos Aires. Somos sotres porque somos tortas. Nosotres, lesotres. Somos sotres porque somos iscas. Sumate a la comunidad de Proyecto R. Necesitamos que nos acompañes para sostenernos en el aire. Ingresá a proyector.com.ar y busca comunidad. Vamos con el aguante. A un año de la masacre en Barracas, en un barrio porteño de la ciudad de Buenos Aires, viajamos desde acá, desde Bariloche, en el norte de la Patagonia Argentina, para hablar con Gabriela Acosta. Ella forma parte de Lesbianas Autoconvocadas, espacio que empezó a agitar mucho a partir de... me acuerdo como si fuese hoy, ¿no? Me imagino que todas nos estamos acordando. Era lunes y despertábamos con esa noticia, o cerraba casi el domingo. Gabriela, bueno...
gracias por este ratito para dialogar con nosotros, lesotres de aquí de Bariloche. Contanos cómo estás. Y en principio queríamos que pudieras compartir tu mirada sobre cómo impactó en el activismo la masacre de Barracas allí en la ciudad de Buenos Aires, el triple lesbicidio, el asesinato de Pamela Cobas, recordamos, Mercedes Figueroa, Andrea Amarante, prendida a fuego en una habitación de hotel. Hola, ¿cómo estás? Yo es cierto me enteré, como nos enteramos todos, la mayoría desde el lunes a la mañana. Fue realmente impactante, fue duro, en el momento, desde el lugar en que estábamos todos, porque lo comentamos varias veces, era tratar de buscar a la compañera, al grupo, al compañero que tenía un dato, que sabía, que vivía cerca. Me acuerdo de llamar a una amiga que vivía en Barracas y decirle que se veía, que si iba, que me mandaba los primeros datos, lo que se sabía desde la puerta. Y que esa misma noche surgió, me mandan un link, me dice que hay una reunión de varios activistas y ahí empezó todo. Empezó una organización que me acuerdo los primeros meets queríamos activar y organizarnos y ponernos en marcha, darle cuerpo a esta noticia, y entre nosotras animarnos porque hablábamos y nos quebrábamos y bueno, tratábamos de no quebrarnos para seguir adelante con todo lo que después sí pudimos, por suerte, llevar adelante, y lo pudimos hacer porque nos pudimos abrazar entre el dolor y la bronca y la indefensión también. Sí. Así que bueno, estamos en una fecha en que todas estas cosas las hablamos con los compañeros y vuelven todos esos momentos, esos primeros momentos, esas primeras sensaciones de todo esto. De alguna manera recuerdo, ¿no? Y me parece es como se activó, ¿no? Inmediatamente es cierto que se activó eso, pero pareciera como que se activó una red que ya existía, ¿no? En sí había como una red que sí que fue la originaria, la red de lesbianes, y por lo menos a mí me llegó a través de una red que se armó después de uno de los encuentros plurinacionales, donde nos pasábamos noticias por ahí de movidas y qué sé yo. A mí me llegó el link por ahí. Cuando se abre el link, había muchos chicos, chicas, chiques que activaban desde algunos espacios y muchos también que no, que se enteraron, que se lo pasó a alguna amiga conocida y entonces el grupo fue muy heterogéneo. O sea, había una red o pequeñas redes de pequeñas o pequeñas o más grandes grupos, y gente también que no estaba activando, digamos, en ninguna organización en particular. Sí, eso fue lo rico. Por ejemplo, que desde el primer momento la Junta Vecinal de Barracas también estuvo con nosotros como vecinos y como, digamos, es una agrupación vecinal que siempre estuvo muy movilizada en su barrio. O sea, lo heterogéneo y lo lindo y lo espontáneo que fue todo. Uh-huh. Sí, de hecho yo pensaba más que como que se activó una red invisible que ya existía, ¿no? En el sentido de que que tenemos como nuestras pequeñas redes comunitarias que, bueno, se activan ante un hecho como este y me parece que bueno, eso generó todo lo que vino después, ¿no? Sí, que hay algo que las lesbianas, las identidades lésbicas, afrontamos nuestra vida desde esto de armar la red, de conocernos, de apoyarnos entre nosotros, de organizarnos, de hacer comunidad.
a veces comunidades físicas de cercanía, que organizamos nuestras convivencias, nuestras economías, nuestros emprendimientos, nuestra lucha por derechos, y eso, digamos, es como que se potenció con esto. Digo, eso de nuestra tendencia natural a que, bueno, tenemos muy incorporado el estar con la otra, el otro, y eso se potenció y se dio específicamente acá. Porque no es que nadie vino, no, muy raro que alguien viniera así aisladita y solita como caída de la luna, porque todos vinieron con su grupete, con su grupete familiar, con su grupete de amigas, con su grupete de trabajo, su grupete de activismo, y esas redes se conformaron en una gran red, pero tiene que ver con quiénes somos nosotros y cómo militamos nosotros las identidades militantes, que siempre solemos militar desde ahí, aprendimos eso y lo llevamos en práctica. Gabriela, contanos qué va a pasar hoy, qué se hace hoy en la ciudad de Buenos Aires y en qué estado está el juicio por el triple lesbicidio. Bueno, hoy se hace una conmemoración, vamos a arrancar a las 16 horas en Plaza Colombia, a unas cuadritas del hotel donde vivían las chicas, donde ocurrió todo. Y acá arrancamos desde las 16, se organiza una marcha, unas 3 cuadras, hasta el hotel, donde se va a decir unas palabras, se va a hacer un altar y se vuelve a la plaza para terminar con la lectura del documento y con algunas perfos y algunos artistas que van a colaborar en esta conmemoración. La causa está detenida. No era de extrañarse que eso sucediera. En un primer momento, no en un primer momento, en un momento dado de la causa, Sofía y su abogada, Sofía, la sobreviviente, deciden recusar al juez de primera instancia, Ravione, entre otras cosas porque no reconocía el vínculo de Sofía con Andrea, y eso le impedía ser querellante, y por otro lado porque no estaba incluido el agravante de crimen de odio en los cargos que se le estaban imputando a Barrientos. La recusación no tuvo lugar, la Cámara, creo que es la Cámara 7, volvió a confirmar al juez. El juez sí conoció el vínculo de Sofía con Andrea y entonces desde ahí Sofía puede ser querellante, pero digamos la causa no avanzó y sigue estando en primera instancia. En el interín y durante el mes de febrero volvió a haber un incendio en el mismo lugar, en el cuarto que ocupaba Barrientos, cosa que a nosotras nos preocupó mucho y nos dolió porque eso no estaba precintado, no estaba resguardado hasta ese momento y había pericias que no se habían hecho en la habitación de Barrientos y que ahora obviamente no se van a poder hacer porque el incendio destruyó toda posibilidad de recabar alguna otra prueba, como la existencia de combustible o de elementos que Barrientos pudiera haber utilizado para construir esta bomba casera que usó para el ataque. Así que la causa está en ese momento, está como en un punto muerto y digamos que mediáticamente también ha desaparecido del foco el tema. Nosotros el trabajo que estamos haciendo, aprovechando la conmemoración también, es volver a poner el foco en esto y seguir trabajando para que esta masacre no pase desapercibida en la sociedad, teniendo en cuenta que después de esto siguió habiendo atentados contra las vidas y las familias de lesbianas. Durante todo el año fueron varios los hechos que sucedieron. No sé si...
Sí, ni hablar, todo esto, digamos, recordemos, ¿no? Resaltamos en el marco de Argentina gobernada por un señor que violenta nuestras identidades en foros económicos, cuando puede, ¿no? Digamos, y eso también promueve distintos actos de violencia. Gabriela, sí. Gabriela, un fuerte abrazo desde Bariloche. Mucha fuerza, Bueno, la seguimos en cualquier otro momento. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta siempre. Gabriela Acosta, integrante de Lesbianas Autoconvocades, un espacio que se empezó a conformar hace un año a horas de lo que se conoce ya como la masacre de Barracas, el triple lesbicidio en un hotel porteño allí en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Nosotres Les Otres. Somos otres porque somos niñes. Emilia Racciati, a propósito de la serie El Eternauta. Bruno Estañaro puede ser un buen punto de arranque porque es verdad que hablamos de Netflix, de Darín, de la superproducción, pero creo que el mayor logro del Eternauta es ese director, que es un director argentino, Bruno Estañaro, que tiene una obra que empieza con un corto que se llama Guarizove y los Olvidados, que bueno, acá es difícil tratar de no spoilear, ¿no? Pero bueno, ese corto es sobre Malvinas y es un corto que es lo primero que él hace y con lo que gana un concurso del Inca en el año 1995. Pasadas todas estas décadas, es el director, el responsable del Eternauta, que es lo más visto en Netflix, ¿no? Menos de una semana de su estreno está liderando todos los rankings mundiales de la plataforma, que hoy es la más popular en el mundo, la más masiva, y la verdad que me parece que los logros son gran responsabilidad de él, ¿no? De Bruno Estañaro, que además es el director que logró llevar adelante el proyecto de adaptación. Hubo otros antes que intentaron, en algún momento se habló de Adolfo Aristarain, de Lucrecia Martel, que entiendo que era lo más avanzado, igual en ese caso parece que era una película y no una serie, que es la adaptación de una historieta de la década del 50 que Héctor Westergel la escribe y la publica entre el 57 y el 59 por primera vez, y me parece que hay una continuidad con eso que intentó Westergel en los 50 y lo que hace Estañaro en el 2025 en la Argentina. 2022-23 creo que empezó o sea, lleva muchos años de preproducción este proyecto, pero me parece que el intento de poder contar esta serie adaptada y que sea una adaptación verdaderamente, que los personajes tengan varios cambios, ¿no?, en relación a la historieta, terminó saliendo bien. Fue una apuesta que resultó creíble además, pero me parece que un lindo puente entre lo que intentó Westergel y lo que hace Estañaro es resaltar que la ciencia ficción, en el caso de Westergel en los 50, se escribía en la Argentina y era creíble, ¿no?, que los héroes pasaban a ser personas comunes que podíamos conocer, que quienes leían la historieta como género popular en los 50, esa aventura era en la Argentina, en Buenos Aires, y lo que hace Estañaro con el Eternauta en la adaptación audiovisual, que es, bueno, toda la puesta en escena de la ciencia ficción se produce en la Argentina. O sea, en la Argentina decidimos cómo son los monstruos, cómo son los efectos especiales, cómo es esa nieve. Entonces digo, me parece que en los dos casos hay un intento por defender y por contar la ciencia ficción con los elementos y desde la perspectiva de lo nacional. Incluso hubo una condición, creo, ¿no? A Netflix, no sé si lo mencionaste. Sí, una condición de su nieto, de, digamos, la familia Westergel. Bueno, ahí es una historia muy, muy dura de nuestro país, porque, bueno, fueron las 4 hijas de Westergel fueron secuestradas. Hay 3 que están desaparecidas, una que fue asesinada y además
Él tenía, bueno, él también, ¿no? Fue secuestrado el 27 de abril del 77 y la última vez que se lo vio vivo fue en un centro clandestino de detención en el Vesubio. Integra la lista de desaparecidos y justamente uno de dos de los nietos que sobrevivieron, Fernando y Martín. Martín trabajó, se sabe, como consultor en esta adaptación que hizo Estañaro y una de las condiciones que él puso con esta adaptación es que se hiciera en la Argentina, que se filmara en Buenos Aires y en español. Así que eso también es interesante, ahí sí fue una condición de la familia, digamos. ¿Qué te iba pasando? No sé hasta dónde viste, yo por lo menos a mí me explotó el corazón, me explotaba el corazón en cada instante, o sea, como una cosa de... Sí, me parece que es una serie que además generó algo en un momento en el que estamos como pueblo, ¿no? Con tantos golpes, con tanto avasallamiento, con tanta crueldad. Digo, poder entusiasmarse y sentirse orgulloso de un producto nacional. Me parece que también hay algo que es bueno, dejarse conmocionar un poco por la ficción, ¿no? Que lo estamos necesitando también, y eso me parece que fue haciendo El Eternauta. Es muy poco el tiempo que tiene de estreno y demás. Yo la verdad que la fui viendo con los días, la fui viendo de a poco, no en un solo día, y me gustó mucho a medida que avanzaba. Me parece que la serie va creciendo del capítulo 1 al 6, que es la primera temporada, y creo que sí hay muchos logros en cómo también la serie pone en escena muchos momentos históricos de nuestro país, ¿no? Hay muchas escenas en las que podemos reconocer la historia trágica de la Argentina, y está contado además desde un director que tiene una sensibilidad por lo popular que me parece destacable. Digo, Estañaro, decíamos, el corto Guarisove fue lo primero que hizo, pero después fue codirector de Pixar y Rafazo, de Ocupas en su momento. Después tiene otra serie que es Un gallo para Esculapio, que tiene 2 temporadas, que también es muy buena, quizás es lo menos conocido, pero esa serie se puede ver hoy, está en plataformas, incluso me parece que está en Cinear. Y creo que logra eso, ¿no? Contar también estos personajes de la serie del Eternauta de los 50, él los adapta al presente muy bien, con mayor protagonismo de las mujeres, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, que el personaje de Andrea Pietra, la mujer de Favali, Ana, no está en la historieta de Westergel de los 50, y que Elena, la mujer de Juan Salvo, del gran protagonista, tampoco tiene este rol. Está dentro de la casa en la que sucede la historieta es la casa de Salvo, en la serie es la casa de Favali, y también me parece que hay un logro en lo que hace Estañaro, que es recuperar la música, ¿no? Cómo la música juega ahí un lugar muy importante en esta adaptación. No es algo secundario, menor, es una música adaptada a este tiempo, digo, que pueden reconocer varias generaciones, ¿no? Con guiños a varias generaciones, y la verdad que creo que es algo para celebrar. No sé, la verdad que no sé si estamos como todavía para las lecturas las lecturas críticas, o quizás para eso tiene que pasar el tiempo, y seguramente hay aspectos para revisar, pero me parece que en principio está bueno dejarse conmocionar por la ficción, por una ficción que además viene de un género como la historieta que Westergel defendió toda su vida, ¿no? Él era geólogo, trabajaba en YPF, empezó a escribir historieta, trabajaba como divulgador en revistas científicas, y la historieta fue algo que le permitió encontrar un oficio, entusiasmarse con eso. Fundó una editorial como Frontera en su momento y defendió el género historieta a lo largo de toda su vida. De hecho, cuando él empieza a militar en Montoneros, en los espacios de prensa, defendía que en esas revistas hubiera un espacio para la historieta, y como género, ¿no? Como género que podía conmover desde la ficción, y me parece que El Eternauta viene a retomar todo eso, y obviamente que es válida también la serie para pensar en esos 2 nietos que están desaparecidos, ¿no? De la familia Westergel, que la viuda de Westergel, Elsa, buscó hasta el final de su vida en el 2015. Hermosa tu lectura, Mili, por eso queríamos compartirla, bueno, con la audiencia de Hay Equipo aquí en la Vox Populi, con la audiencia de Nosotres Lesotres. Te escuchan acá ahí en el programa Siempre Soy de Toñetti, así que bueno, ya sos escuchada por estos lugares, por otros espacios que no son Proyecto R. Mili, un gran abrazo. Bueno, un abrazo para la comunidad de Proyecto R, que fue uno de los lugares en los que yo empecé a hacer radio. Y en la vieja Radio Nacional también, allá. Claro, también. Bariloche. También. Sí, con los tips de Belén Echeverry siempre.
sobre cómo hacer radio, las reglas y demás. Mili, un gran abrazo, que tengas un buen día. Un abrazo, chau. Emilia Racciati es licenciada en Comunicación Social, especialista en cultura popular y masiva, escribe en distintas revistas porteñas, trabaja en Siempre Soy, el programa de Daniel Tonietti, ahí dije bien el nombre, en la radio de Las Madres, fue trabajadora de Telam y también es productora de televisión por streaming. Somos otros, porque somos mujeres. Nosotres. Lesotres. Nos vamos, hasta acá hemos llegado, estamos, encontrándonos como siempre en red, en nuestro sitio www.proyector.com.ar.